Así que acompáñennos por favor en el capítulo 3. Hoy vamos a considerar los versículos 21 al 26. Mientras usted lo busca, déjenme recordarles cómo hemos estado hasta ahora en los últimos 3 meses. Hemos visto pecado por todos lados. Capítulo 1 vemos que hay un montón de depravados que están lejos de Dios porque son pecadores y la ira de Dios se manifiesta en ellos porque no conocieron a Dios, no lo honraron. En el capítulo 1 vemos estos depravados. En el capítulo 2 vemos a unos que no son tan depravados, sino son personas morales, respetuosas, que se creen mejores que los depravados. Entonces los depravados inmorales están condenados, pero también los morales sin Cristo, porque confían, por un lado, en sus obras, en la primera parte del capítulo 2, y en la segunda parte del capítulo 2 empiezan a hablar de los judíos que confían en su circuncisión. Entonces, en el capítulo 1 todos los inmorales están condenados, en el capítulo 2 las personas morales y buenas y también los judíos circuncidados sin Cristo están condenados. O sea, hay mucho pecado en el capítulo 1, mucho pecado en el capítulo 2, mucho pecado en el capítulo 3. Y llegamos a un punto donde por fin no hablamos de pecado, sino ahora hablamos de la solución al pecado. Y para valorar esto que viene en el capítulo, al final del capítulo 3 y a partir del capítulo 4, que es el concepto de la justificación y el ente justificador, que es nuestro Señor Jesús, hay que aprender primero en qué estado estábamos, en el estado tan desesperanzado y tan deplorable que estábamos como pecadores indefensos para poder valorar la justificación en Cristo. Entonces, si usted ha ido a eventos donde le dicen todo es gratis, pero usted tiene que pagar un registro, una matrícula simbólica para que pueda valorar ese evento y para que pueda asistir. Si usted piensa que se lo dan todo gratis, entonces usted no la valora, ¿cierto? Pero cuando uno entiende la posición tan indefensa que estábamos con nuestras almas pecadoras, entonces ahora, aunque nos den de gratis la salvación, podemos agradecerla infinitamente, porque el costo de no tenerla era la condenación eterna. Y la bendición de sí tenerla es el gozo eterno en Cristo. Así que estos capítulos 1, 2 y 3 nos hablan de la depravación universal, de la pecaminosidad universal de todo hombre y toda mujer que existe, ha existido y existirá en el planeta. Pero en el capítulo 3 vamos a empezar a hablar ahora del proceso del justificador. Vamos a hablar del proceso de la justificación, del proceso de la justificación, y vamos a hablar también del que justifica. Y vamos a ver, tercer punto, algunos beneficios para el justificado. Primero, vamos a hablar del proceso de la justificación. Segundo, vamos a hablar del justo que justifica, o el justo justificador. Y tercero, algunos puntos de aplicación, vamos a hablar acerca de los beneficios para el justificado, para el que es justificado. Vamos a leer Romanos 3. Vamos a leer, nos vamos a dedicar, como les dije, desde el 21 hasta el 26, pero vamos a leer desde el 19 hasta el 31, para que tengamos un poco de contexto, ¿ok? Repito, vamos a dedicarnos Romanos 3, 21 al 26, pero vamos a leer desde el Romanos 3, 19 hasta el 31. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Usted puede seguirme con sus ojos en la versión que usted tenga. Dice así: sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve solo para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Y esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los no judíos. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por este tiempo juntos en tu palabra. Gracias por la bendición de reunirnos en este lugar y considerar este aspecto tan, pero tan importante de la fe como es la justificación. Señor, rogamos que nos enseñes el día de hoy, directamente desde tu palabra. Que nos enseñes a nuestro corazón el proceso, el concepto de la justificación. ¿Y quién es el que justifica? Los atributos del justificador. Al mismo tiempo, Señor, nosotros como receptores, ¿cuáles beneficios recibimos por ser justificados? Sabemos que es un concepto difícil de entender. Pero entendemos, Señor, que tú nos los has dejado claro en tu palabra. Y en esta hora rogamos que imprimas esta doctrina en nuestro corazón, en nuestra mente. Y al salir de aquí podamos salir mucho más confiados de la obra completa de Cristo en la cruz. Y en todo esto, Señor, recibas tú la gloria, recibas tú el honor, el aplauso, la alabanza, el agradecimiento. Y recibas también todo nuestro honor, todo nuestro ser, todas nuestras mejores obras, que podamos deponer nuestras intenciones de autosalvarnos y podamos confiar ciegamente en ti, que eres el único que puede justificar. Pero si hay alguien que no confía en ti, Señor, convéncelo en esta mañana, que tiene una necesidad eterna, infinita de ti, y que sin ti está perdido. Convéncenos a todos, Señor, de que tú eres el justo que justifica y nos ama. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuve en New Orleans con Jorman y su familia. Están haciendo ya los contactos para empezar a plantar la iglesia allá en New Orleans. Así que oramos por Diana y Emanuel y Aileen y Matías y Jorman. El Señor los lleve allá con bendición y puedan pronto empezar a trabajar en la iglesia. Jorman está allá, ¿cierto, Diana? Entonces ya están haciendo los contactos en la iglesia Celebration. Oren por favor por esta nueva iglesia. Pero primera vez que yo iba a New Orleans, nunca había ido allá. Seguramente en su país hay un río importante. En la mayoría de los países hay un río importante. Y ese río siempre termina en el mar. Pero ese área donde el río desemboca en el mar se llama el delta, porque la mayoría de las veces es como una letra delta griega. Es como un triángulo donde termina en el mar. En Venezuela sería como el delta Macuro, Tucupita, o el río en El Salvador, el Lempa. Todo eso termina en el mar y esa área se conoce como el delta. New Orleans es el delta del Mississippi. Es un río impresionantemente grande. De esta orilla no se ve la otra orilla. Y lo impresionante es que ese río, el río Mississippi, atraviesa todo Estados Unidos desde Minneapolis, viene y cruza todo Estados Unidos, lo corta por casi la mitad y serpentea y termina en New Orleans, en un área inmensa. Yo nunca había visto tanta agua junta.
Yo que soy de mar, yo me crié en la orilla del mar, yo nunca había visto tanta agua junta. Y hay un lago que se llama el lago Pocatrain o algo así, Pocatrain. Y es un lago grande, pero lo atraviesa un puente por toda la mitad y es literalmente el puente más grande del mundo. Tiene 26 millas para atravesarlo. De este lado no se ve la otra orilla, en el puente no se ve la otra orilla, de aquella, del inicio del puente no se ve el final del puente. Y una cosa increíblemente grande. Pero en el año 2005, todo ese montón de agua fue amenazada por el huracán Katrina. Y toda la ciudad fue afectada por la inundación que por meses, ustedes seguramente leyeron en las noticias, toda la ciudad estuvo por meses bajo el agua. ¿Por qué? Porque el lago Pocatrain está por encima del nivel de la ciudad. Y cuando el lago tiene mucha agua, descargan por los canales para el Mississippi, pero cuando el Mississippi tiene mucha agua, entonces descargan por los canales de la ciudad para el lago. Entonces, esta cuestión del agua es normal para los habitantes de New Orleans, pero para los que no vivimos cerca de tanta agua, es una amenaza, porque en el lago, en el año 2005, con esta cuestión del huracán, como la ciudad está abajo, temían que el dique del lago podía romperse, inundar toda la ciudad. Y de hecho eso fue lo que pasó. Una fisura que tenía el dique por tanta agua derramó todo, casi todo, la mitad del lago a la ciudad. Mucha gente murió por causa del huracán, por causa de la inundación. Pero imagínate que a ti te digan, mira fulanito, viene un huracán y ese lago se puede desbordar. Y nosotros tenemos un problema en esta pared aquí, que hay una grieta. Así que aguanta, pon tu mano ahí para que ese dique no se salga. Porque si ese dique se sale, toda la ciudad se va a morir. Y a ti te dicen, tú eres el que tiene que poner la mano ahí para que no salga agua. Pero tú sabes que tienes millones y millones y trillones y trillones y trillones de litros de agua detrás de la pared. Y a ti te dicen, aguántala. Tú vives con angustia, ¿cierto? Y los mexicanos dirían, ya valí. Hasta aquí llegué yo. Porque es que tú no vas a poder con esa cantidad de agua. Y esa es la desesperanza con la que vivimos los que somos hijos de Adán. Estamos condenados desde el nacimiento. No podemos contra la pared de agua del pecado, que por más que tú le pongas curita, le eches cemento, lo cosas con... Estamos condenados a que cuando venga el juicio de Dios, el huracán, es toda esa agua del pecado, se va a salir de ahí, me va a arrastrar a mí, a mi familia, a todos los descendientes míos. Y la desesperanza con la que viven los pecadores, entender lo que dice el versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese versículo no está ahí por casualidad. Ese versículo está ahí para hablar de lo que viene diciendo al final del 22. No hay diferencia alguna, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todos incluye a los judíos, a los no judíos, a los circuncidados, a los no circuncidados, a los inmorales y a los depravados, que viene hablando el capítulo 2, el capítulo 1. La condición pecaminosa, y es lo que vamos a hablar ahora del primer punto, el proceso de la justificación, tiene su solución cuando entendemos que somos pecadores por nacimiento, por naturaleza y por decisión. Porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros le enseñó a su hijo a pecar. Mira, hijo, así se dice una mentira para tú salirte de este problema. No, ninguno de nosotros en su sano juicio le enseñó a su hijo a pecar, ¿cierto? Al menos intencionalmente, quizás por modelaje sí le enseñó a pecar. Pero ninguno de nosotros tuvo que enseñarle a nuestro hijo a pecar. A ti no te enseñó tu papá y tu mamá a pecar, porque nosotros ya venimos con ese germen, ya nacimos con el pecado. Pero cuando entendemos
lo grave de la condición pecaminosa y la amenaza que se cierne sobre nosotros, no de un lago, no de un río, sino del juicio y la ira venidera de Dios. Cuando entendemos nuestra posición, es que nosotros clamamos y decimos, ayuda, ayuda, porque el lago se va a salir, el río se va a desbocar. Cuando entendemos nuestra situación, es que entendemos desesperadamente necesitamos ayuda. Y aquí es que viene el concepto de la justificación. Todo culpable necesita a alguien que lo libere de la culpa. Es como que el mismo concepto que nos han enseñado respecto a la fianza. Cuando tú estás preso, cuando algún familiar está preso, justa o injustamente, como sea, se ofrece una fianza para sacarlo de la cárcel. Y si tú eres una persona importante, la fianza es más cara. Si el delito es grave, la fianza es más cara. Pero cuando tú pagas una fianza y tú sales de la cárcel, pues no es que tú eres inocente, ¿no? Esa mancha queda ahí en el expediente. Este fulanito estuvo preso aquí por 3 noches, por esto, por esto y por esto. Pero cuando alguien paga la fianza, tú no sales inocente de ahí, tú sales justificado. Porque alguien pagó tu fianza. Y ese es el proceso que dice aquí en estos versículos. Sabiendo la condición pecaminosa del hombre y la situación tan apremiante y tan angustiosa que todo pecador que está aguantando ese lago de la ira de Dios para que no venga sobre él. El versículo 21 trae un refrigerio y una paz increíble. Nos enseña lo que es la justificación por gracia mediante fe. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La ley y los profetas es un simple eufemismo para hablar del Antiguo Testamento, que está compuesto por la ley, los escritos y los profetas. Pero cuando ustedes lean esa frase, la ley y los profetas, en el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento. Ahora, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. Y este es un versículo increíblemente precioso para predicar el Evangelio a tus amigos, vecinos y familiares. Este es el Evangelio. El versículo 22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees en Jesucristo? No te estoy preguntando si tú crees que Jesucristo es una figura histórica que existió. No te estoy preguntando si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. No te estoy preguntando si tú piensas que Jesucristo murió en la cruz y se resucitó al tercer día. Mucha gente cree eso, hasta los demonios creen eso. Lo que te estoy preguntando es que si tú has abandonado tus intenciones de confiar en tu propio conocimiento, en tu propia reputación, en tus propias buenas obras, para que Él te lleve al cielo con Él. Porque si tú estás confiando en tus obras, déjame decirte que tú no vas para el cielo. Si tú estás confiando en las obras de Cristo, que son las únicas perfectas, la única justicia, la rectitud, la perfección, la impecabilidad de Cristo, es lo único que puede llevarte al cielo. ¿Pero cómo? Creyendo en Él. No creyendo que Él existió, sino confiando en Él. Abandonando tu intención de confiar con fidei, con fe. Abandonando tu intención de confiar en ti mismo y ahora abandonándote, diciendo, yo no puedo más aguantar este lago, este dique, esta inundación, yo no puedo más. Alguien que me ayude. Tú necesitas a alguien que te justifique, tú necesitas un justificador, tú necesitas un redentor, porque tú no vas a poder con ese dique, esa represa que se viene sobre ti, la ira de Dios sobre ti, no vas a poder. Tú necesitas a alguien que te justifique, alguien que pague tu fianza. Y ese que único que puede pagar tu fianza, el versículo 22, el proceso de la justificación dice, es por medio de la fe en Jesucristo. Y lo único que tú tienes que hacer es
confiar en Él. Alguien me dijo una vez, yo predicándole el Evangelio, alguien me dijo una vez, en serio, lo único que yo tengo que hacer es confiar. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Pero no por confiar es que tú eres salvo, no es que tú eres salvo y luego confías. Porque tú no vas a buscar a Dios. Es lo que dicen los versículos anteriores, en este mismo contexto. No hay uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, este mismo contexto, en la poesía de los salmos, nos dicen que no hay quien busque a Dios. Pero hay uno que nos puede dar su justicia. Hay uno que puede pagar nuestra fianza. Hay uno que puede hacerlo. ¿Y saben qué? Del versículo 24, este mismo proceso dice que somos justificados gratuitamente. Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que proveyó el justificador, Cristo. Entonces, no es que tú no vas a valorar si tú no pagas algo. No, es que cuando tú entiendes que la gracia tú no la puedes pagar, porque si fuera pagable, no fuera gracia. Hay gente que dice, bueno, el Señor me salvó, ahora yo tengo que vivir para Él, para poder pagarle lo que me dio. Porque tú no vas a poder pagar el costo de la sangre que fue derramada por ti. No vas a poder. Así que una mejor motivación antes que la retribución es el agradecimiento. Cuando tú entiendes lo perdido que estabas y cuando tú entiendes lo valioso que fue lo que se pagó por ti, entonces tú agradeces el regalo que te dieron de gratis. Porque la justificación, dice el versículo 24, es que es gratis. Entonces este es el proceso. Tú entiendes que eres condenado, que no lo mereces, que tú no tienes salvación, pero lo que se necesita es que tú abandones tus ínfulas de querer salvarte tú con tus buenas obras. ¿Por qué? Porque lo que dice el versículo 20, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Y esto lo vamos a ver en los capítulos 5 al 7, que la ley era como una barra de esa que los atletas saltan, el salto alto. Algunos intentan correr y saltar, pero otros la ponen más alta y entonces usan una garrocha para saltar. Bueno, la ley es una barra que Dios puso en Saturno para que nosotros la saltáramos con nuestros pies débiles. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Ninguno. Así que abandona. Mi consejo es que abandones toda intención de querer autosalvarte haciendo buenas obras y cumpliendo la ley. Eso no quiere decir que ahora tú te vas a decir, bueno, como ya no puedo cumplir la ley, entonces yo me voy a vivir como me da la gana. No, porque el mismo Cristo dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y nosotros, por fe en el único que cumplió la ley, podemos ser justificados. No por cumplir la ley, sino por confiar en el que cumplió la ley. Y ese es el Evangelio. Ese es un resumen bellísimo del Evangelio. Justificados gratuitamente. ¿Cómo? Mediante la fe. Esta es lo que los reformadores en el siglo XVI llamaron las 5 solas de la Reforma Protestante. Que la salvación es por gracia, sola gracia. Es mediante fe, sola fide. En Cristo solamente, solus Christus. De acuerdo a la palabra de Dios, sola escritura, para la gloria de Dios únicamente, soli deo gloria. Entonces, estas 5 solas de la Reforma Protestante son lo que nos dicen estos versículos 22 y 24, que la salvación es por gracia, Dios te la dio aunque tú no la merecieras. Pero lo único que tú tienes que hacer es poner tu fe en Jesucristo, en el justificador, de acuerdo a la palabra de Dios solamente. Y ese es el proceso de la justificación. Alguien paga tu fianza. Y así ya tú no tienes que aguantar el dique, la grieta del dique, para que no se te inunde. No, porque el que creó el dique, el que creó el planeta con todo y río Mississippi, es capaz de contener el dique
con una uña. Nosotros tenemos que entender el proceso de la justificación. El Señor nos salvó por su gracia mediante fe. Segundo, ¿cuáles son algunos atributos del justificador? En el versículo 25 dice que Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Y esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto todos los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él, Cristo, sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dense cuenta que el justificador, el que paga tu fianza, esta frase que se usa en español, la justicia de Dios, nosotros la entendemos el concepto de justicia como que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Una persona culpable hay que darle una condena. Una persona inocente hay que darle libertad. Pero una persona que ha pagado su condena, no es inocente, ahora está justificado. Pero la gracia no es darle a cada quien lo que se merece, es darle a alguien lo que no se merece. Y la misericordia es no darle a alguien lo que sí se merece. Yo sé que es un poco enredado. Pero la justicia de Dios, lo que tú te merecías, era la ira de Dios por tu pecado. En Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte, muerte. Por eso Cristo tuvo que morir, ¿no? Como que se desmayó y se hizo el muerto. No, la paga de tu pecado es muerte. Y por un pecado, un pecadito, mire, una mentirita chiquitica que tú hubieras dicho, merecía el mismo infierno que el más depravado de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque en la justicia, según el derecho canónico, se establece siempre el principio de que el castigo debe ser proporcional a la ofensa. Entonces, cuando tu hijo, qué sé yo, derrama un vaso, o se equivoca, o se tropieza y se cae, tú no lo vas a crucificar. No le vas a dar con el cinturón del lado de la hebilla. No, tú lo vas a ayudar y lo vas a levantar. ¿Por qué? Porque él no ofendió a nadie. Pero si tu hijo te dice una mentira, pues estamos hablando de otra cosa. Ya quiso hacer daño, ya quiso hacer maldad, pues entonces hay que castigarlo. Hay que darle 2 nalgadas o dejarlo sin postre o quitarle el teléfono, el iPad. Está bien, como ustedes decidan. Pero si tu hijo agarra una pistola y quiere matar gente, pues ya no es de nalgada. Ya la cosa está más peligrosa. Imagínate que alguien se mete a robar en tu casa y lo agarra la policía con una bolsa grandota de un montón de cosas que se llevó de tu casa. Unos documentos que tú tenías en tu escritorio. Dinero y una laptop y 3 o 4 cositas valiosas que tú tenías ahí en tu casa. Y lo agarra la policía. ¿Cuántos meses de cárcel usted cree que le van a dar? 3 meses, 1 año cuando mucho, ¿cierto? Y después lo sueltan. Pero ahora cambiemos de casa. Ya no eres tú, sino que se metió en la Casa Blanca, en la 1600 Pennsylvania Avenue. Y a quien robó fue el presidente. Y lo agarra la policía con una bolsa, unos documentos clasificados, unas laptops y unas cositas que tenía en su escritorio. ¿Tú crees que le van a dar 1 año de cárcel? No. Ese se va a morir en la cárcel. Porque ofendió la majestad de una institución más grande que tu casa. Pero ahora imagínate, si no es tu casa, no es la casa del presidente, es el trono de Dios al que yo y tú ofendemos. ¿Cuánto puede ser nuestra condena? No 1 año, no cadena perpetua. Es la condenación eterna que nosotros nos merecemos por haber ofendido al Dios de los cielos. O sea que la ofensa, la condena es proporcional a la ofensa. Y a quién tú ofendes es lo que cuenta para tu condena. Si tú ofendes al presidente, pues entonces tú tienes la condena grande. Pero si tú ofendes a Dios, el juicio, la condena es muerte eterna. Entonces, esto del justificador, se necesita alguien que pague tu condena. Y ese justificador tiene que ser una persona santa. Es lo que dice el versículo 24. La redención que proveyó Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios
puso como sacrificio de expiación. Esa palabra es muy importante porque en algunas versiones es traducida como propiciación. Ese es no solamente justificación, sino que este es un concepto muy importante que se llama la propiciación. Ese concepto quiere decir alguien que pagó tu fianza y aplacó la ira de la justicia contra ti, en este caso Dios. En otras palabras, ¿se acuerdan de esas películas que ofrendaban un humano, una mujer, una virgen, un niño, ofrendaban cosas para que Dios apaciguara su ira? Por supuesto, esos son paganos. Pero ese concepto es la propiciación, cuando tú das una ofrenda para que Dios no tenga nada en contra tuya. Ese es el concepto de la propiciación. En el caso de la Biblia, Jesús se ofreció Él mismo como ofrenda de propiciación para que Dios aplacara su ira contra Él y nosotros somos los beneficiados. Ese es un glorioso intercambio, dice Lutero, que Jesús me dio la rectitud y me la dio a mí y yo le di mi pecado a Cristo. Es un glorioso intercambio. Ese intercambio ocurrió en la cruz. Cuando tú quieras saber lo grande del amor de Dios, ve la cruz. El amor es lo que tú recibes por causa del amor de un sustituto. Pero cuando tú quieras también ver lo serio del pecado y lo grave de ese dique de la ira de Dios que se viene en contra de ti, ve la cruz. Dios no pasará por alto ningún pecado, como dice en el versículo 25, al final del 25. Dios ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto no quiere decir que Dios le echó tierrita o metió los pecados debajo de la alfombra o que Dios se hizo el loco. No. Que Dios tuvo, en algunas versiones dicen, tolerancia. Que Dios tuvo paciencia. En inglés, las versiones de inglés dicen forbearance. Es decir, que Dios respiró varias veces ante ofensas graves contra su majestad, aguardando el tiempo necesario, versículo 26, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Jesús naciera de una virgen, viviera una vida impecable, muriera una muerte vicaria, resucitara en gloria y ascendiera con poder, para que se cumpliera en ese tiempo y Él fuera el justo y el que justifica, el justo justificador. ¿A quién? Final del versículo 26. A todo aquel que en Él cree, al que tiene fe en Jesús. ¿Tú has creído en Jesús? ¿Tú has confiado en Jesús? ¿Tú has depuesto tu intención de autosalvarte? ¿Tú has depuesto tu creencia y doctrina de que Dios me tiene que salvar porque yo sé que soy pecador, pero no soy tan malo como fulano? Porque es que ni que seas tan bueno como otro fulano te puede salvar. Para poderte salvar por tus propias obras, tú tienes que ser tan bueno como Cristo. Y vamos a ser honestos, ninguno de nosotros lo es. Así que necesitamos un justificador. Pero necesitamos un justificador que sea justo, que sea perfecto, que sea santo. Esas son las características del justificador. Y por último, ya vimos el proceso de la justificación, vimos los atributos del justificador y ahora vamos a ver algunos beneficios para el justificado. Todos los que tienen fe en Jesús, según el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Todos los que creen en Él, los que confían en Él, tienen muchos beneficios. Pues tú estabas agarrando ese dique, en esa grieta que tenías allí. Ya tú no tienes que vivir confiando en que tú eres el que aguanta el dique para que no se derrame sobre ti la represa. Tú puedes vivir sin angustia. El beneficio de confiar en Cristo es porque tú confías en Él. Y sabes, Él no te va a soltar. Hay gente que cree que
la justificación es reversible, que la salvación se pierde. Pero cuando entendemos el concepto de la justificación, entendemos que la justificación es un veredicto judicial. Es cuando Dios, con su martillo soberano, dice, justificado. ¿Quién puede cambiar esa sentencia? Dios no va a decir inocente. No, Dios va a decir, Alejandro, ahora es mío. En el capítulo 8 vamos a ver la grandeza de que ¿quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién puede arrebatarnos de su mano? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué? Porque el concepto de la justificación es irreversible. Cuando tú estás en Cristo, cuando tú has confiado en Cristo, cuando Él te salvó, Él te justificó, eso es irreversible. No se puede echar para atrás. Dios no te va a justificar y al tiempo va a decir, ups, me equivoqué, perdóname, era jugando. No, cuando Dios con su martillo de juez declara justificado, no hay quien pueda rebatir, apelar esa sentencia. Entonces, eso es un beneficio para ti. Tú puedes vivir sin angustia. Tú puedes vivir sabiendo que no tienes que mantener la salvación con tus buenas obras. Tú puedes vivir confiando en que el que te salvó, el que justificó, no puede amarte más ni puede amarte menos de lo que ya te ama. Hay gente que dice, no, yo quiero hacer buenas obras para que Dios me ame más. No vas a poder, porque Dios ya te ama con un amor eterno. No hay buenas obras que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Ya Él te amó con un amor eterno. Pero por el contrario, si tú te portas mal, como frecuentemente hacemos, está bien que nos sintamos decepcionados de nosotros mismos. Está bien que nos sintamos mal y que confesemos nuestro pecado y nos arrepintamos constantemente. Pero así como Él no puede amar porque tú te portas bien, no puede amarte más porque te portas bien, tampoco te puede amar menos aunque tú te portes mal. Y eso te libera a ti de la creencia de que tú tienes que mantener tu salvación con buenas obras. Sí, tienes que hacer buenas obras, tienes que vivir en buenas obras, porque Él ya las preparó de antemano para que tú vivieras en ellas, en Efesios 2:10. Pero tú no tienes que mantener tu salvación, porque ya Dios no te ve como Él te veía cuando tú eras pecador. Ahora Él te ve revestido de la justicia de su Hijo Jesús, y ya tú no eres tú, ya tú eres tú en Cristo, y para Dios no puede amarte menos. ¿Cuánto no nos libera eso? ¿Cuánta carga no quita de nuestros hombros? Oh, amor de Dios, dice el himno. Oh, amor de Dios. Qué maravilloso amor de Dios, que siendo yo pecador, el Salvador muriera por mí. El beneficio también de que nosotros jamás podremos hacer tantas buenas obras para que Dios nos salve, o que en la balanza de nuestras buenas obras pesan más las buenas. No, porque es que si hay al menos una mala en el lado de las malas, pues ya tú eres condenado. Pero necesitas un Salvador que tenga todas las buenas obras y ninguna mala obra, para que sus obras sean las que te salven por gracia y tú pongas tu fe en Él. Mediante la fe en el justo justificador es que tú puedes ser salvado. Pero no solamente ser salvado, sino mantenerte siendo santificado. ¿En quién confías tú? ¿En el que te salvó y después confías para mantener tu salvación en ti mismo? No, porque la salvación es por gracia mediante fe de principio a fin. De principio a fin. Confía en Cristo de principio a fin. Tú no tienes que vivir diciendo, oh, ok, gracias por salvarme, pero ahora yo tengo que cuidarme para mantener esta salvación. Y usan versículos bíblicos. Dicen, con temor y temblor y todo este tipo de cosas. No. Tienes que vivir agradeciendo y viviendo para el justo justificador todos los días de tu vida. Pero no para cuidar tu salvación, sino para agradecer tu salvación. ¿Notan la diferencia? Si tú crees que tú puedes mantener tu salvación con buenas obras, pues tú no has entendido el concepto del Evangelio. Jesús te dio
su rectitud, esta justicia impecable. Jesús te dio sus méritos. Si tú pusiste tu fe en Él, Jesús te dio a ti el ID para que tú puedas abrir la puerta del cielo con su ID. Tú no puedes abrir la puerta del cielo con tu ID. Tú puedes abrir la puerta del cielo con el ID de Cristo. ¿Por qué? Porque el ID tuyo, tú se lo diste para que Jesús muriera en la cruz por ti. Si tú pones tu fe en Él, lo que tú hiciste fue cambiar de lugar. Entonces, esto del justo justificador, en el versículo 26 dice, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Tú has puesto tu fe en Jesús? Yo espero que la mayoría de los que están acá hayan puesto su confianza, hayan depuesto su intención de autosalvarse con sus buenas obras, con todo lo que saben, con su academia, con su reputación o con su manera de querer manipular la verdad lejos de la Biblia para decir, bueno, sí, es verdad, yo soy pecador, pero no soy tan malo. Dios tiene que salvarme porque Dios es un Dios de amor. No, la Biblia dice que si tú cometes un pecado, estás condenado. Un pecado entre tu nacimiento y tu muerte, estás condenado. Pero Jesús puede salvarte, incluso del orgullo, si tú le pides perdón, del orgullo de no reconocer que lo necesitas a Él. Entonces, si es verdad, yo creo que si tú estás aquí, tú no eres tan malo como las demás personas. Tú no eres tan malo como los asesinos, como los ladrones, como los homicidas. Tú no eres tan malo como las personas que roban, matan y abandonan a su familia. Tú no eres tan malo como ellos, pero no eres tan bueno como Cristo. Entonces, depón, suelta tus intenciones de aguantar el dique de la ira de Dios contra ti, que se te viene algún día, se te va a venir encima. Si tú no confías en el justificador, ese dique se va a venir y te va a arrastrar y te va a llevar a la condenación eterna. Pero si tú depones tus actitudes, si tú depones tu intención de autosalvarte, si tú confías en Cristo, disfruta no del dique, sino de la fuente de agua viva que viene del agua de vida eterna que Dios pone dentro de aquel que confía en el justo justificador. Y no es un dique que nos mata, es un manantial que nos nutre. Y si tú puedes poner tu fe en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo, confía que el toque tierno de Dios te sostiene durante toda tu vida. Pero si tú no has puesto tu fe en Cristo, yo te invito a reflexionar en esta hora. Piensa conmigo por un momento. ¿Qué perderías tú? ¿Qué perdería yo si sabiendo que hay un día en el que Dios va a pasarme la lista de mis pecados? Y hasta ese día yo no he confiado en el Salvador, yo no he puesto mi confianza en Jesús. Yo no te estoy diciendo que si no te has metido evangélico, no, yo no te estoy diciendo eso. El que justifica al que tiene fe en Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. No que si crees que Él existió, es que si crees que Él es tu sustituto. ¿Tú quieres pagar tú por tus pecados o quieres confiar en alguien que los pagó por ti? Porque si tú no confías en Él antes de que tú tengas que enfrentar la ira del Dios vivo, amigo, no te va a ir bien. Porque tú no puedes sobornar a Dios. No puedes decirle aguántate para después. No puedes decirle yo no sabía. Yo creo que es mejor que confíes en Él ahora y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, y esta noche tú puedas decir en tus rodillas, Señor, yo te necesito, porque sin ti estoy perdido. Y yo no quiero que el dique de la represa de la ira de Dios me arrastre a mí y me lleve, me inunde, me condene. Yo quiero el manantial de vida que tú puedes dar dentro de mí, me puedes dar de esa vida eterna que tú prometes a todos los que confían en ti por gracia mediante fe. ¿No te parece que hay más ganancia en Cristo que en el mundo y el pecado? Yo no te estoy diciendo que te metas evangélico, que empieces a hablar de gloria a Dios, varón, aleluya. No te estoy hablando de eso. Te estoy preguntando si tú has confiado en Cristo para el día antes de la ira de Dios. Porque si no has confiado,
ya no podrás alegar ignorancia y no podrás pedir prórroga. Si tú has confiado en Cristo, tú estás disfrutando de los beneficios de que el justo justificador te haya justificado. Pero si no has confiado en el justificador, pues tú mismo tendrás que pagar con tu pecado. Es lo que dice Charles Wesley, un famoso escritor de himnos. Y él escribió este himno donde él dice: oh maravilla del amor de Dios. Y él cuenta en su himno, déjame buscarlo, yo lo tenía aquí pero se me fue. En inglés, ustedes lo pueden buscar, lo pueden oír de regreso a la casa. Se llama It Can It Be. Pero en español lo tradujeron como oh maravilla del amor de Dios, de Charles Wesley. Lo escribió, lo reescribió Steve Green. Y él dice: maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh maravilla de su amor, oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor por mí me alcanzó. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo podrá comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Hermanos, todo esto que hemos visto hasta hoy en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos, la gravedad de la condición del pecado de cada uno de nosotros. Y es verdad, no éramos tan malos como Hitler, pero tampoco éramos tan buenos ni perfectos como Cristo. Entonces necesitamos el mismo justificador. Todos. Necesitamos un mediador, necesitamos un redentor, necesitamos alguien que pague nuestra fianza. Si tú has confiado en Cristo, eso quiere decir que Él ha derramado su gracia en ti. Tú no la merecías, pero tú la recibiste de gratis, gratuitamente, por fe. Pero si tú no la has recibido, reflexiona esta noche. Si necesitas más ayuda, con gusto podemos hablar de eso. Con gusto. Será el honor de mi vida, o del pastor Juan, o de cualquiera de nosotros, el que te invitó a hablarte más del justo justificador. Y aunque no nos quiera llamar, dale la gloria a Dios. Porque no hay mejor regalo que tú puedas recibir de este lado del cielo que un ticket de justificador que te diga: tú estás justificado. Tú puedes entrar. Tus pecados han sido pagados. El dique de la represa no te va a llevar. No te vas a hundir, no te vas a ahogar. Tú estás justificado. Pero si tú recibes una carta del cielo que diga: usted aún no está justificado, sus pecados aún no han sido pagados, tiembla, tiembla, porque el huracán viene. El dique está por romperse. Y la verdad que a nosotros no nos gustaría extrañarte en el cielo, porque sabemos que donde vas a estar no es agradable. Pero tú no tienes que llegar ahí. Tú no tienes que llegar al infierno. Tú puedes disfrutar con los que son de la fe en Jesús, para disfrutar gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y así, todos juntos le daremos la gloria al justo justificador, al justo que justifica, al justo Dios que nos dio su justicia y nos declaró justificados por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ese fue el
mayor de los regalos que podemos recibir, el glorioso intercambio que el Señor obró por nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, por tu amor con nosotros, por la bendición de poder oír de la justificación, del proceso de la justificación, de los méritos del justificador y también de los beneficios de ser justificados en Cristo. Que ya no tenemos que ganarnos ni mantener la salvación, sino que por los méritos del justo justificador podemos recibir por gracia, mediante fe, lo que a ti te place regalar a los que confían en ti. Pero, Señor, rogamos que tú nos quites la angustia de querer mantener nuestra salvación, de querer hacer las paces contigo en nuestros términos, sino más bien, Señor, ayúdanos a disfrutar que entre el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo por gracia para que nosotros pudiéramos tener fe y pudiéramos disfrutar de los méritos del Hijo ante el Padre. Por el sacrificio del Hijo, ahora nosotros podemos entrar en la presencia del Padre por toda la eternidad. Ayúdanos a vivir en esos beneficios, con la libertad y con la gratitud suficiente para alabarte todos los días de nuestra vida. Señor, pero si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en ti y que está escuchando esta advertencia amorosa, Señor, que hoy sea el día que pueda deponer su actitud contraria a ti, que pueda preferirte a ti ante cualquier placer en este mundo, lícito o ilícito, cualquier pecado que lo aleje de ti. Señor, rompe por favor las cadenas que lo atan lejos de ti. Y aunque esté en lo profundo del mar, muerto en sus delitos y pecados, aunque esté secuestrado por las mismas huestes del infierno en la más profunda de las cavernas de la tierra, tráelo a ti con tus lazos de amor. Y que pueda creer que Jesús es el único sustituto válido para que podamos ser justificados gratuitamente por tu gracia. Que pueda deponer sus actitudes de autosalvarse y que pueda reconocer que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay gozo, hay libertad, que solo en Cristo hay alegría en este lado del cielo. Y rogamos, Señor, que podamos conocer de las buenas noticias de cuando tú transformas un corazón de piedra en un corazón de carne. Y que hoy sea el día. Señor, hoy en la noche, por favor, que podamos recibir noticias de que hay un pecador que ha abandonado su camino al pecado para venir corriendo a ti, pidiendo por misericordia por su alma y perdón por sus pecados. Que podamos conocer esas noticias, Señor. Y que así a ti sea la gloria y siempre sea el honor. Ayúdanos, Señor, a vivir para el justo justificador, el que justifica al que es de la fe en Jesús. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.